¿Qué tal? Mi nombre es Gemma Ortiz, fundadora del Instituto EFESA. Me da mucho gusto que estés aquí. Y en esta ocasión te queremos compartir una serie de charlas para las cuales un grupo de profesionales, expertos en sexualidad humana, dispusieron de su tiempo para poder sensibilizar en el marco del 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil, y en México, Día Nacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Para eso vamos a retomar un poco el concepto de abuso sexual infantil, especialmente al que nos vamos a referir, porque en ocasiones se asemeja la palabra abuso sexual infantil a violencia sexual infantil y no es exactamente lo mismo, entonces hay que aclararlo, solo para que sepamos a qué se van a enfocar la mayoría de las charlas que te vamos a compartir con mucho gusto desde diferentes instituciones. Y para esto vamos a compartir una presentación. El tema de violencia es, la violencia tiene que ver con destrucción, tiene que ver con el deseo de destruir al otro, a la otra, a la comunidad, a la persona, con la intención de dañar. Aunque la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que en muchas ocasiones no hay intención de dañar, pero cuando una acción u omisión daña, perjudica, destruye, pues de todas formas hay que considerarla violencia. Hay violencia autodirigida de pares, de compañeros, compañeras, de pareja, de familia, comunitaria, social, etc. Dentro de esta gran gama de violencia está la violencia sexual. La sexualidad, para comprender la violencia sexual, pues hay que comprender el concepto de sexualidad. La sexualidad, según el modelo holónico de Eusebio Rubio y según la última definición de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver sobre todo con 4 elementos. Género, todo lo que tiene que ver con ser hombre o mujer, o el género con el que se identifique, vínculos afectivos, la capacidad para relacionarse, erotismo, la capacidad para sentir, para vivir la respuesta sexual humana, y reproductividad, la capacidad para reproducirse, para trascender, para cuidar, apoyar. De estos 4 elementos, la violencia sexual, si fuéramos congruentes con el concepto de sexualidad, pues sería violencia de género, violencia vinculativa, erótica y reproductiva. Pero hay que comprender que en el contexto social realmente la palabra, el concepto violencia sexual se refiere más a la violencia erótica, que puede tener fuente, origen e impacto en los otros elementos de la sexualidad, pero es principalmente un problema del erotismo. Entonces, dentro de la violencia sexual existen muchas formas de violencia, todas pueden ser destructivas. La violencia sexual abarca, por ejemplo, el acoso sexual, abarca el sexteo no deseado, abarca incesto, estupro, abarca abuso sexual, por supuesto. Y a este último es al que nos vamos a dirigir, y por eso te quiero presentar compartir esta pantalla. Muy bien. Vamos a empezar a conceptualizar lo que es abuso sexual infantil. El abuso sexual, desde el punto de vista legal, puede definirse de esta manera: mire, al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años o persona que no tenga la capacidad de comprender lo que está sucediendo. O también puede ser que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observar o a ejecutar dicho acto. Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre el abuso sexual y otras formas de violencia sexual. En este caso, estamos hablando de una forma de violencia sexual que es destructiva y que tiene algunas características en particular, sin el propósito de llegar a la cópula. ¿Qué quiere decir eso? Que no había la intención de penetración, no había la intención, ni por supuesto el esfuerzo, ni ninguna conducta asociada a introducir, por ejemplo, el pene en la vagina, el ano o la boca,
o la vulva en la boca o cualquier objeto en el ano, porque las víctimas pueden ser hombres o mujeres. Ahora, aquí dice, como estamos hablando de abuso sexual infantil, estamos hablando que se comete contra personas de 12 años o menos. Y además dice, puede ser que tenga 12 años o menos o por alguna razón no puede comprenderlo, no puede resistirlo, no puede entender lo que está sucediendo. ¿Cuándo puede suceder estas cosas? Por ejemplo, cuando una persona, el desarrollo cognitivo no le permite comprender lo que está pasando, o cuando una persona ha tomado, por ejemplo, y no puede tomar decisiones o no ha consentido, etcétera. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el abuso sexual infantil, aunque puede pasar a cualquier edad. Se puede ser víctima de abuso. Entonces, esta es otra definición derivada de una definición de Félix López, que dice, cualquier conducta sexual, pero en esta ocasión, como no es violencia sexual que estamos hablando, sino abuso sexual, cualquier conducta sexual sin intención de cópula, en la que exista coerción, o coerción. ¿Qué quiere decir coerción o coacción? Es cualquier forma de violencia implícita o explícita para lograr que la otra persona acceda o permita o que simplemente suceda el abuso sexual, o una gran diferencia de edad entre un niño y una niña y cualquier otra persona. Esta parte de la definición tiene varios elementos importantes. Uno, cuando hay coerción es abuso sexual. Número dos, cuando hay una diferencia de edad, de más de 4 años de edad, entre víctima y quien arremete, también es abuso sexual. Y aquí hay otro elemento importante de la definición que dice, entre un niño o niña y cualquier otra persona. Es decir, la persona que comete la violencia sexual puede ser también un niño o una niña, puede ser un adolescente, una persona de cualquier edad, básicamente. Aunque pues hay que tener cuidado porque en la definición de la Secretaría de Educación Pública, que básicamente es la de la OMS, pues básicamente la definición dice que necesita ser la persona mayor, en alguna medida mayor, que sí puede ser niño o niña, pero no le da peso al abuso entre pares, que sucede y sucede con frecuencia. Entonces, vean otra vez estos 3 elementos. Uno, que sea una conducta sexual. No cualquier conducta, tiene que ser una conducta erótica. No todo lo que pasa en el pecho, las nalgas y los genitales es una conducta sexual. Una revisión médica en los genitales es una conducta en los genitales y no es sexual, ¿ven? No tiene el énfasis erótico. Enseñarte mis genitales a ti que eres mi mamá o mi papá porque algo me pica, eso no es una exhibición. Un abuso sexual, porque no tiene el sentido erótico. Las familias que manejan el desnudo y donde pues se respeta que todo el mundo en verdad ya corroboraron que sienten comodidad con ello, pues ese es un manejo del desnudo de una familia. Eso no es lo mismo que una exposición del cuerpo para excitarme, para excitarte, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que tener el sentido erótico, aunque muchas veces el objetivo de la violencia sexual no es solo el erotismo, sino también es imponer autoridad, puede tener varios objetivos. Pero entonces, es una conducta erótica. O si hay coerción, si te manipulé, si te engañé, si fue a la fuerza, es violencia sexual. Y en este caso, abuso sexual. Y si hay diferencia de comprensión, que es lo mismo que la diferencia de edad de más de 4 años, si la víctima tiene menos de 12, también es abuso sexual. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es abuso sexual o no? Porque dijimos que es una conducta sexual que no tiene que ver con intención de cópula. Entonces, caricias en los genitales, caricias en las nalgas, caricias en el pecho o incluso hacer besar, no tiernamente de saludo, sino hacer besar eróticamente a una persona, exponerla a ver pornografía, exponer a una persona a que nos vea mientras tenemos conductas eróticas de manera voluntaria, ¿no? No es lo mismo un accidente que pasó, que nuestro hijo
se levantó en la madrugada y nos escuchó en algún momento, bueno, eso puede ser un accidente, pero exponer a los niños y a las niñas continuamente a un contexto así, esa es una forma de abuso sexual. Si se fijan, el abuso sexual puede suceder aunque ni siquiera te toquen, por ejemplo, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier tocamiento, estamos hablando de caricias, de un estímulo en alguna parte del cuerpo que tenga un sentido erótico, que tenga un sentido sexual. Ahora, ¿cómo vamos a explicar lo que es el abuso a las niñas y a los niños? Es muy importante explicarlo porque si la niña o el niño no sabe que existe el abuso y además no sabe que es una falta de respeto, que es una forma de violencia o que le puede hacer daño, pues entonces no va a tener criterio para poder alejarse, para poder decirnos, para poder decir no, ¿no? Para saber que eso no es correcto. Aunque la prevención del abuso no depende realmente de la víctima, porque quien debería parar la conducta es quien comete la agresión, la violencia, pues de todas formas, justo la educación sexual fortalece algunos recursos para que los niños y las niñas tengan cierta medida de protección. Entonces, es necesario que lo puedas decir con claridad. Por ejemplo, para niñas y niños muy chiquitos, cuando una persona más grande que tú te invita a jugar, a acariciar los genitales, a acariciar, eso es una falta de respeto, eso es una forma de violencia y se llama abuso sexual, ¿no? Podemos quitarle la parte que dice te invita a jugar, podemos decirle cuando una persona más grande que tú te acaricia los genitales o te pide que acaricie sus genitales o te pide permiso para acariciar sus genitales, ¿no? Fíjense que aquí cuando decimos una persona más grande que tú, estamos haciendo referencia a esa diferencia de 4 años de edad. ¿Por qué esos 4 años de edad? Porque se considera que es una diferencia bastante grande como para hacer un brinco en el desarrollo cognitivo. Y entonces si yo tengo 11 años y la otra persona tiene 7 años, la diferencia en la comprensión de lo que está pasando, de si es saludable o no y de los efectos que va a tener, pues es muchísima, ¿no? Entonces, por eso es importante la diferencia de edad. Y paulatinamente las definiciones de abuso sexual las vamos a ir haciendo más complejas a partir de las circunstancias o a partir de la edad o a partir de las inquietudes de los niños y las niñas. Entonces, fíjense que en la primera definición no hay coerción, solamente hay diferencia de edad. Pero en la segunda definición dice, o si una persona de tu edad te presiona o te obliga para acariciar genitales, ahí estamos metiendo el elemento de la coerción o coacción, que puede ser fuerza implícita o explícita. Y entonces vamos a decir lo mismo, es una falta de respeto, es una forma de violencia, puede hacerte daño, le podemos agregar cosas, ¿no? Te vamos a proteger, yo te escucharía, quisiera que te esfuerces en decírmelo, etcétera. Ahorita vamos a ver unos elementos importantes para definir. Ahora, en cuanto los niños o las niñas van creciendo, entonces podemos ampliar el concepto de abuso sexual y podemos ampliar ya no solo te acaricia los genitales, ¿no? Sino puede ser que te acaricie los genitales o los senos o las nalgas o te pide hacerlo o te pide que veas mientras acaricia. O sea, en la medida que van creciendo podemos ser más explícitos, pero no vamos a dar una definición súper compleja, por ejemplo, a primero de primaria o a preescolar, salvo que el contexto en el que vivimos amerite que tenga que ser más explícita o que la niña o el niño me pregunte o que por lo menos me vaya asegurando de que va comprendiendo las definiciones, porque es un proceso cognitivo complejo ir aprendiendo lo que es el abuso. Por eso vamos con claridad, pero vamos también corroborando que el aprendizaje se está dando de manera adecuada. Y también podemos ir explicando, puede ser que te lo pida o puede ser que te invite a hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué elementos vamos a ir incorporando en esta explicación? Por ejemplo, pueden ser conocidos las personas que abusan, ojo, no los hombres que abusan, las personas que abusan pueden ser conocidas o desconocidas. No depende de la apariencia, no depende de si la persona se ve
vestida elegante o vestida sencilla, incluso si se ve con mucha higiene personal o si trae tierra y polvo encima, no depende de si se ve buena persona o no se ve buena persona. Pueden abusar hombres y mujeres, pueden abusar hombres y mujeres de cualquier edad. Puede suceder en cualquier circunstancia, en la casa, en la escuela, en el parque, en el cine, en un baño. O sea, cuando sucede, no quiere decir que te va a suceder en cualquier lado, sino que puede llegar a suceder en cualquier lado. Tanto los niños como las niñas y personas con una identidad de género no binaria pueden ser víctimas de violencia sexual. Hay que ir cuidando los niveles de explicación. Ojo, no me va a servir mucho a mí agarrar todos estos conceptos y leérselos a mi hijo o a mi hija, ¿no? O a mi alumna o a mi alumno. Lo que importa es que para cada concepto yo vaya buscando estrategias y me apoye en un cuento, en un material, en una pregunta, en un caso, distintas estrategias educativas para que vayan comprendiendo cada uno de estos conceptos. Bueno, claro, si yo estoy en quinto de primaria y quiero explicar un concepto, pues no tengo que partir con el concepto de preescolar, porque su nivel cognitivo es mayor y puedo explicar varios detalles. Pero si está la persona pequeña de edad, entonces necesito irme paulatinamente y que quede claro cada concepto, y por eso la educación para prevención de abuso tiene distintos contenidos conforme va aumentando el desarrollo. Entonces, por eso viene este concepto de cuidar los niveles de explicación. Ahora, hay que tener cuidado porque no se trata solo de consentimiento, ¿ven? Porque si yo explico un concepto de abuso y digo, cuando una persona acaricia tus genitales, si tú no quieres, pero estamos hablando de que si es, por ejemplo, una persona, un niño o una niña de 6 años y ni siquiera sabe que es un problema, o aunque sepa, pues todavía, por cualquier razón, no, sí consiente la conducta, ¿no? Llega alguien de 20 y le dice, oye, ¿te puedo hacer cosquillitas? Y sí consiente, el niño dice, sí, me puedo hacer cosquillitas, ¿no? Bueno, ya dijimos que por la pura diferencia de edad, aunque la persona consienta, de todas formas es abuso, porque uno tiene 4 o 5 y el otro tiene 20. Pasaron los 4 años de diferencia de edad, lo que el de 20 sabe, el de 5 no lo sabe, o la de 5, no importa el sexo, hombres y mujeres podemos arremeter y podemos ser víctimas de violencia sexual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a evitar esta frase de si tú no quieres, porque por supuesto, si tú no quieres, pues muchas cosas no deben suceder si tú no quieres. Es tu cuerpo, es tu derecho, etcétera. Pero el abuso sexual, aunque tú quieras, si hay diferencia de edad, de todas formas es abuso. Entonces, por eso yo preferiría en este concepto, en este momento, no incluir esa palabra. Hay que tomar en cuenta y contarles a los niños y a las niñas que muchas personas guardan secretos sobre lo que pasa porque tienen miedo. Hay que ayudarles a aclarar, a desvanecer esos miedos y poder fomentar a quién lo podemos decir y no fomentar solamente mamá o papá. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuela, puede ser abuelo, puede ser una maestra en la que se confíe mucho, puede ser el psicólogo escolar. La idea es que el niño o la niña tenga claro en cualquier situación de su vida que necesite contención, a quién le puede contar. Y lo ideal pues sería preparar a esa persona para que sepa escuchar también, pero bueno, es otro tema. Otros mensajes importantes que se tienen que explicar paso a paso. Uno, pues hay que definir lo que es abuso de lo que no es abuso. Por ejemplo, un accidente no es un abuso, ¿no? O, por ejemplo, puede ser que los niños y las niñas digan, mis papás me llevaron a ver abuso sexual. Pues, ¿cómo que te llevaron a ver abuso sexual? Dice, sí, porque me llevaron a un museo y resulta que había un desnudo, ¿no? Entonces, ese tipo de explicaciones inadecuadas de lo que es el abuso sexual, pues puede generar problemas muy serios, ¿no? Por ejemplo, estás en segundo de primaria y una niña con un concepto inadecuado dice que un niño abusó de él y se reacciona
inadecuadamente, sin explorar, sin indagar, sin escuchar el relato, y cuando se escucha el relato, pero ya se hizo mucho daño por la reacción, pues se dan cuenta que el niño la agarró del brazo. Pero la niña, la definición que le dieron de abuso sexual era pues que nadie toque tu cuerpo, y para ella esto fue tocar tu cuerpo. ¿Ven por qué es tan importante cambiar la palabra tocar por acariciar? Porque realmente ninguna persona grande o mayor que los niños debe acariciar ninguna parte erótica de su cuerpo. Y tocar, hay varias razones para tocar el cuerpo de varias maneras, como por ejemplo la exploración médica, ¿no? Sí vamos a decir que puede hacer daño, pero tampoco vamos a mandar a niños y a las niñas una idea de se va a acabar tu vida y se va a acabar tu posibilidad de felicidad, ¿no? Porque entonces vamos a hacer más daño que el propio abuso. Y también es importante mandar el mensaje que con apoyo adecuado de la familia y de profesionales se puede salir adelante. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie víctima de abuso piensa que va a tener un daño irreparable y que además no pida ayuda por eso. Al contrario, necesitamos alentar el poder decir lo que pasó, reiterar que puede ser cualquier persona la que abusa. Entonces, este punto de abajo es súper importante. A ver, no vamos a educar para que se fije en personas. Vamos a educar para que se fije en conductas o en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que enseñar es cuáles invitaciones, proposiciones, conductas no son adecuadas y son una forma de violencia sexual, no en cuáles personas, porque ya dijimos que puede abusar mamá, papá, tío, hermano, hermana, puede abusar maestro, maestra, cualquier profesión, y eso no es importante, se vea como se vea la persona. De hecho, muchas personas que abusan son carismáticas y se presentan como personas lindas, como personas involucradas que quieren ayudar a la familia y que hacen muchas cosas por ti. No siempre, pero puede pasar. Entonces, fíjate bien que necesitas describir el tipo de conductas o invitaciones que no son adecuadas, que no son un juego y que es importante tratar de decir no a esas conductas, tratar de alejarse y esforzarse lo más que se pueda por decirnos lo que está pasando. Vamos a enseñar cuidados y límites hacia personas conocidas y desconocidas. Vamos a explicar la diferencia entre la amenaza y la advertencia y, como les estaba reiterando, no le vamos a decir no dejes que nadie te toque jamás. Número uno, ese es un concepto súper vago, ¿no? Porque esto es tocar y a los niños les gusta el abrazo, el saludo, el cinco, todo este contacto saludable. Entonces, si yo le digo, tienes que impedirlo tú que tienes 7 años, tú que tienes 9 años, tú que aunque tengas 15, puede que no sepas qué hacer en ese momento, o aunque tengas 40, puede ser que no sepas qué hacer con un acoso laboral, por ejemplo. Y yo no quiero que tú te sientas responsable solo por no haber sabido cómo responder, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quitar eso, esa exigencia, y vamos a decir, haz tu mejor esfuerzo, tienes derecho a protegerte, tienes derecho a alejarte, si puedes, aléjate, esfuérzate por alejarte, esfuérzate por decírmelo, pero no hagan sentir a los niños y a las niñas responsables de tal manera que ni se los platiquen, o en casa o en la escuela, porque piensan que van a recibir un regaño por no haber reaccionado como se les dijo que tenían que haber reaccionado. Tengan cuidado con esos mensajes. Y luego, aquí hay un elemento que se llama disciplina lógica. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra cultura, basada en los adultos y en lo que nosotros queremos, sentimos y percibimos, minimizando lo que quieren, sienten y perciben los niños y las niñas, de repente, sobre todo de tercero de primaria para abajo, los niños y las niñas le dan mucho peso a la persona que tiene autoridad y pueden llegar a pensar que tienen que aguantarse ciertas cosas, invitaciones, acciones, porque lo dice una autoridad.
Entonces, la disciplina lógica se refiere a un concepto donde el niño y la niña o persona con cualquier identidad no binaria de género pueda identificar cuando una solicitud, aún de la persona más amada y con autoridad máxima para él o para ella, le pida algo que no es saludable, incluyéndome a mí, mamá o papá, ¿no? O sea, si yo te pido algo que te hace daño, como aventarte de un lugar peligroso, como hacerte daño con una aguja, como poner las manos al fuego, por ejemplo, por decir ejemplos muy evidentes, aunque sea yo, tienes derecho a tratar de no obedecer esa solicitud o esa imposición, ¿no? La mayoría, también hay que aclarar esto, a ver, la educación sexual no se trata solo de hablar de abuso sexual, número uno. Número dos, hay que aclarar que la mayoría de las personas son saludables y no tienen la intención de dañar y te van a respetar, porque tampoco se trata de que los niños y las niñas tengan miedo de cualquier persona que les dice hola, ¿ve? No se trata de eso. Ahora, poco a poco, otro tema sobre el cual hay que hablar es qué hacer si un amigo o una amiga o un pariente te cuenta. Invitar a que me lo digas a mí como adulto o como persona adulta para poder apoyarte. Número, porque pues tú no vas a saber emocionalmente probablemente qué hacer con eso. Y número dos, para poder apoyar a esa persona. ¿Por qué este mensaje es tan importante? Es importantísimo porque la mayoría de los abusos se le dicen a un par, a alguien a quien no se le tiene miedo. ¿Ven la importancia de quitar el miedo de que hablen con nosotros en sexualidad? Entonces, si tú tienes miedo a educar sobre sexualidad integral en la infancia, pues lo que estás haciendo es no generar esa confianza y no volverte un protector de tu hijo, protector o protectora a través de la educación. De igual manera, la institución educativa, los colegios o la clínica son áreas importantísimas que pueden ser otra fuente de apertura de un posible abuso sexual con una buena respuesta profesional. También tenemos que decir, yo te creería si un día me dices que te pasa, yo te apoyaría, yo buscaría ayuda, yo no te regañaría y entonces en algún momento hay que dar la oportunidad a que los niños y las niñas, cuando se está hablando de abuso sexual, puedan decir si han sido víctimas de abuso sexual o no. Y por supuesto, con mucha fineza a la hora de escuchar el detalle y poder decirles, bueno, esto que pasó se llama juego sexual, así como me lo describes, esto que pasó es una exposición de arte, etcétera, o te creo lo que me dices y mandan a corroborar, no le van a decir obviamente que van a corroborar, y se manda a corroborar con un profesional de la salud para poder apoyar, para poder corroborar y para poder saber cómo reaccionar desde la parte psicológica. Ahora, tenemos que tener cuidado porque no solamente educamos para prevenir la victimización, también educamos para prevenir que se cometa la violencia sexual. Entonces, siempre vale la pena también decir, ¿has abusado de alguna persona? Yo espero que tú respetes el cuerpo de las personas, ¿no? Y bueno, hay que hacer una especie de acuerdo de tratarías de decírmelo si pasa, te esforzarías, te acordarías de que te digo que te voy a apoyar, que te voy a creer. Sé que puede ser difícil, comprendes que si un día te pasa algo y no me lo puedes decir en ese momento, de todas formas te voy a apoyar y de todas formas no eres responsable. Todos esos mensajes, tarde o temprano hay que decirlos. No con tanta charla, con materiales, con estrategias, con mensajes claros, ¿no? Aquí hay un mensaje, como es un poquito más para papás y mamás, pero si los niños y las niñas sienten que las personas que estamos a su cargo no nos importan, que no les apreciamos, pues va a ser muy difícil que nos cuenten cuando necesitan ayuda, ¿no? Entonces, bueno, como reto para esta primera charla, las invito, les y los invito a que puedan empezar con estos pasos. Uno, escriban su definición de abuso sexual como sientan que es adecuada para la edad y
Si por supuesto esto no es suficiente porque es una pequeña introducción, bueno, busquen materiales, hay librerías especiales en sexualidad, hay materiales que pueden encontrar en internet para papás, para mamás, para docentes, etcétera, ¿no? Número dos, hagan el esfuerzo de aclarar. Vamos a imaginar que van a escribir, van a hacer un dibujito y van a escribir en un párrafo, en una pequeña tarjeta, explicar qué es el abuso sexual. Dentro de la misma explicación, aclarar que cualquier persona puede abusar o ser víctima también. Aclarar que no es responsabilidad de la víctima o de los niños y las niñas que lo reciben, que nunca es responsabilidad de ellos, y motivar a alejarse y aclarar que es importante que intente decirlo, que se le creerá y que se lo va a apoyar. Entonces, eso sería como una primera tarea, como una primera actividad. Puede ser que la hagas 10 veces, que la hagas 20 veces, que pienses cómo lo expondrías en clase, eso que estás ahí escribiendo, o cómo lo hablarías en casa, o cómo lo hablarías en una clínica, o simplemente que lo tengas para ti por si un día necesitas usarlo, ¿no? Poder aclarar y que sepas, es muy importante que sepas que cuando tú hablas de abuso sexual, como el abuso sexual es una forma de violencia sumamente frecuente, eh, hay que comprender que cuando hablas de abuso sexual, como yo lo estoy haciendo en este momento, hay víctimas de violencia sexual escuchándote. Y también hay personas que han cometido violencia sexual escuchándote. Entonces siempre hay que tratar de enfocar y decir, las cosas pueden salir adelante, las experiencias hay que elaborarlas, hay que buscar ayuda. Si fuiste víctima de abuso, no eres responsable, mereces respeto, mereces que te escuchen, mereces que se te crea, vas a estar bien, lo puedes sacar adelante, pero hay que hablarlo y hay que buscar ayuda. Entonces, esos serían algunos mensajes importantes. Les agradezco mucho. Esta es solo una pequeña introducción. Las siguientes 9 charlas son súper valiosas. Te van a dar fortaleza, te van a dar seguridad. No tienes que llegar ahorita al colegio, bueno, ahorita en este momento a través de internet, no tienes que llegar a trabajar el concepto ahorita con esta primera charla. Espera a que tengas las 10 charlas y verás que eso te va a dar un poquito más fortaleza. Muchas gracias por tu compromiso. Es lo que necesitamos, personas adultas interesadas en el desarrollo infantil que aporten a la protección del desarrollo con educación sexual integral y dentro de esta, la educación para la prevención del abuso sexual, que es una de las formas de violencia sexual. Te mando un abrazo, cuídate.